Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente en el nombre del Señor, a hoy día con un nuevo mensaje para ti relacionado con el tema que estamos tratando de instalar a través de estas reflexiones cristianas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, en los cuales hemos estado mirando ahora, primeramente, una introducción acerca de este compromiso cristiano. Y ya hemos hecho una pequeña introducción acerca de ello y hemos hablado de una primera introducción, o sea, de un primer tema relacionado con el compromiso con Dios. ¿Cómo es nuestro compromiso con Dios? Hoy día quiero invitarte a un segundo tema que es el compromiso con nosotros mismos. Y quiero ser bien claro con esto, porque muchas veces nosotros somos muy despreocupados de nosotros mismos en muchos aspectos. Y la Biblia y sobre todo nuestro Señor Jesucristo pone el énfasis en nosotros, en una relación personal. Eh, y es muy claro, de hecho, resume, hace un resumen de la vida cristiana y de la ley en dos conceptos, en el amor, centrado principalmente en el amor hacia Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y de tal manera que nosotros también podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero hay un tercer punto que muchas veces no se nombra, que es poder amarnos a nosotros mismos. El Señor dice, ámate o ama a, a, a otro, ama a tu prójimo como amas a ti mismo. Pero si tú no te amas a ti mismo, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil. Y esto es súper importante que lo tengamos claro, porque si nosotros no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, ¿cómo podremos amar en un primer plano a un prójimo? Y si nosotros no somos capaces de amarnos a nosotros mismos y no podemos amar a un prójimo, ¿cómo podremos amar a Dios si no somos capaces de amarnos a nosotros, de amar a alguien que podemos ver? ¿Cómo podremos amar a alguien que no podemos ver? Y aquí hay algo muy complejo porque tiene que ver con que si tú y yo no nos amamos a nosotros mismos, es porque tenemos un problema con el diseño. Y tarde o temprano, si tú y yo no nos amamos, es porque tenemos este conflicto con el diseño que Dios hizo en nosotros y con el diseño que se hizo con la persona que tenemos al frente, a quien la encontramos distinta, a quien muchas veces queremos manipular, puede ser una pareja, puede ser un hermano, puede ser un padre, puede ser un familiar, puede ser nuestro vecino, y queremos que esa persona sea como nosotros o piense como nosotros. eh, y queremos manipular muchas veces algunas situaciones para que así sea. Y finalmente también ahí tenemos un problema con el diseñador, quién es Dios. Quiero invitarte a que podamos mirar en el libro de los Hechos el siguiente versículo, que se encuentra y dice lo siguiente. Esto se encuentra en el libro de Hechos, Hechos 20, un libro, que son los Hechos de los Apóstoles escritos por Lucas, quien en algún momento fue un solo libro, fue un solo mensaje, en el cual están puestos los Hechos de los Apóstoles, y estaba también el Evangelio de Lucas, el cual en algún momento el canon bíblico decidió separarlos, pero era un solo libro. Y en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 28 dice lo siguiente: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Tengo otra versión que dice algo similar pero distinto. Pon atención en esto. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Los ha puesto con un cargo. Aquí en una de las traducciones dice los ha puesto como obispos y en la otra dice los ha puesto como a cargo, ¿cierto? Los ha puesto a cargo de otros. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
tengan cuidado de sí mismos. Muchas veces no tenemos muy claro este concepto, pero quiero invitarlos a que podamos tener una palabra de oración para poder introducirnos mejor en el tema. Querido Señor, primero que nada te queremos dar las gracias porque tú a través de tu palabra siempre nos estás entregando un mensaje, una meditación, una reflexión cristiana en la cual podemos obtener situaciones para enriquecimiento personal. También podemos sacar algunas aplicaciones cristianas, entendiendo que muchos de estos mensajes los entregaste a personas particulares, pero que nosotros también podemos sacar un aprendizaje de ellos. Señor, permite ser cuidadosos y tener un compromiso también con nosotros mismos. Ayúdanos a entender este sentir para que realmente podamos ser sabios, prudentes, diligentes y muy inteligentes en nuestro actuar. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Comprometerse con nosotros mismos, comprometerse contigo mismo requiere mucho cuidado, que tiene que ver con lo físico, con lo espiritual y con lo emocional. Nosotros hacemos esta división muchas veces desde las áreas, pero en un sentido holístico, desde cómo está aplicada la situación, es poder tener un cuidado de nosotros. Significa cuidar bien todo lo nuestro, cuidar incluso hasta nuestro buen nombre. Y esto es más allá de lo superficial que podría ser cuidar nuestra imagen, cuidar lo que proyectamos hacia los demás, sino que tiene un sentido espiritual muy importante. No solamente algo superficial que es que lo que podemos mostrar o aparentar, porque tampoco te quiero invitar a que tú pongas una careta hipócrita de una apariencia de piedad que tú y yo a lo mejor no tenemos. Significa cuidar en este sentido nuestra salud, crecer intelectualmente, también fortalecernos espiritualmente. A veces en el calor de nuestra emoción espiritual nos sentimos comprometidos con Dios, con nuestro prójimo, con la iglesia, pero olvidamos que somos parte de un reino también, que somos parte del cuerpo de Cristo, de nuestro Señor Jesús, y por lo tanto nos descuidamos. Y esto nos hace que no- nos saca de esta relación, primero con nosotros mismos y con Dios. A veces estamos en nuestras propias parcelas y tenemos cuidado de establecer relaciones con otros. Por ahí discutimos con el cristiano que es de otro lugar, porque tiene otras costumbres, con el cristiano que es de otra ciudad. A veces los cristianos que estamos en una denominación hacemos competencia supuestamente sanas con otros cristianos de nuestra misma denominación. ¿Para qué decir con otra denominación que puede tener alguna interpretación doctrinal distinta a la nuestra? Ahí se, se pueden provocar batallas campales tremendas. Así es que tenemos que tener un cuidado con nosotros mismos. Primeramente porque esto no tiene que ver con la vanidad del hombre. Eso es muy importante. No se trata de vanidad o de egocentrismo en esta relación, sino que tener una diligencia, un cuidado, debemos ser cuidadosos. Que los cristianos no somos personas comunes y muchas veces somos atacados por el enemigo. Tú y yo podemos haber estado desde la niñez o haber pasado distintas situaciones donde nuestras conductas han sido distintas. Entonces muchas veces hay prejuicios, hay juicios, hay condenación e incluso crítica porque a lo mejor en algún momento vivíamos la vida de otra manera y hoy día el hecho de ser cristianos quizás te invita a tomar un nuevo estilo de vida y eso implica dejar ciertas costumbres. Uno quisiera a lo mejor continuar con las mismas amistades, pero muchas veces no existe mucha tolerancia y a veces nosotros mismos también no tenemos esa tolerancia para estar en algunos espacios que muchas veces nos incomodan porque quizás no están puestos ahí, entre comillas, los valores cristianos. Me gustaría que tú y yo pudiésemos ser más como Jesucristo, que Él sí no solamente era una persona tolerante, sino que era una persona empática, que podía comprender los distintos niveles de cada persona y que realmente él se podía poner en lugar de otro que no tenía las mismas situaciones ni la misma condición espiritual. Y a cada persona le habló a su corazón y a su propia relación sin pedirle que dejara de vivir o de hacer o de creer en tales situaciones, sino que él
pedía un cambio y una transformación y una renovación del corazón, que es lo principal. Pero en este sentido, nuestro Maestro Jesucristo nos invita a ser representantes de Él, aquí en la tierra. Aquí somos llamados hijos de Dios, por lo tanto debemos ser lo más completos tanto afuera como adentro. Tengo un pastor muy querido que él siempre dice, nosotros muchas veces en el lugar y en el horario de culto, que puede ser un día a la semana, dos o tres veces, las oportunidades que en tu iglesia se reúnan, eh, podemos tener en ese espacio de tiempo una cara de culto, una ropa de culto, una actitud de culto, pero durante la semana, las otras 24 horas, los otros 7 días, quizás actuamos muy distintos. El Señor nos llama a ser completos, a ser auténticos, tanto afuera del templo como dentro de él, eh, y especialmente no actuar, no actuando. Para esto el compromiso debe estar de acuerdo con esta expresión de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ahí es lo importante, amarnos como a nosotros mismos. Así lo expresa Marcos en el capítulo 12, versículo 31. Así que necesito primero amarme a mí mismo, necesitas tú y yo amarte a ti mismo. Y cuando uno ama, eso también le importa a los demás. Pero también miremos un poco este mensaje que se encuentra en Hechos 20, que ahí está puesto este texto está puesto en un contexto, que es una reunión que se hizo en Mileto con los ancianos de Éfeso. O sea, está dirigido para personas, como bien leíamos el versículo primero, para obispos, para personas que cumplen una labor pastoral, para una persona que puede ser un presbítero, un anciano de iglesia, un diácono de iglesia, alguien que cumple una labor pastoral o sacerdotal o una persona que tiene un compromiso con el Señor y que nosotros desde la área testimonial, con ese compromiso con nosotros mismos, tiene que ser cuidadoso con ello. Por tanto, a menudo un pastor, un líder eclesiástico se preocupa demasiado, muchas veces, por la membresía. Y, o sea, como se dice vulgarmente, por las ovejas y se olvida de sí mismo. Dona su tiempo, dona sus energías, sus capacidades, se entrega por completo, muchas veces descuidando su propia salud, su propia finanza, su propia vida personal y su propia familia. Y ahí es donde se pierde el equilibrio. Bueno, y eso tú seguramente lo sabes cuando te ha tocado un rol o estás en un rol de este tipo y muchas veces tienes que descuidar tiempo para tu familia, tiempo para ti mismo, tiempo para, porque debes ejercer quizá una función tanto en la semana como en los fines de semana. Y esto le pasa a muchos líderes espirituales, donde también a veces se les olvida, y en este compromiso con nosotros mismos y con las familias, se nos olvida muchas veces que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Últimamente he estado escuchando algunas historias de pastores que están tan estresados que han dejado el evangelio, han hecho algunas transformaciones de sus actividades, han dejado de cumplir otras funciones, dejan de ser líderes espirituales. Muchas de estas situaciones están ocurriendo. Por lo tanto, todos los hombres que son mortales, aunque sean fuertes y valientes, pueden en algún momento a lo mejor no tener las capacidades para soportar el exceso de ciertas cargas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. Escucho muchas veces a hermanos cristianos, evangélicos, pentecostales que hablan de yo decreto, yo peleo, yo lucho, yo me atrevo, y a veces el acento está tan puesto en el hombre que nos olvidamos de que el evangelio se trata de rendirse,
para que Cristo luche por nosotros, para que el Espíritu Santo pueda dar nuestras batallas. El, el Hijo de Dios no es el que debe de luchar, el Hijo de Dios es el que debe doblar las rodillas y rendirse para que sea el Espíritu de Dios quien dé nuestras batallas. Porque si no, nos vamos a agobiar y nos vamos a agotar. Esto es muy importante, hay mucho sufrimiento eh, en la vida de los cristianos que están en funciones de liderazgo, consecuencias de agotamiento físico, muchas veces por caminatas extensas, por el trabajo, por situaciones. El Evangelio ha sido predicado a punta de esfuerzo. Pastores que están lejos de su tierra natal, otros que tienen que dejar las familias, estando casados para ir a cumplir una función, con hijos en edad escolar. Todavía algunos con problemas relacionales con la misma membresía tienen que, a veces sin terminar de ejercer un ministerio y ministrando a algunas personas, deben trasladarse a otro lugar porque reciben un llamado para cumplir una nueva función. Y esto es muy importante. ¿Cómo ajustar estos problemas? ¿Cómo puede un pastor conciliar todos estos deberes, siendo un pastor, un evangelista, un consejero, un gerente administrativo, debe realizar visitas, debe enseñar, debe ser un maestro, un profesor para aquellos que están recién caminando en la fe, debe realizar servicios generales, debe acompañar a lo mejor en un funeral, debe acompañar a lo mejor en una situación compleja a una persona con salud en distintas situaciones de horario. El equilibrio emocional y psicológico y espiritual es fundamental. El autocuidarnos es muy importante. Recordando que también nosotros somos siervos de Dios y para eso debe ser una persona que esté en un puesto de liderazgo, como nosotros cometimos el error cristiano, donde todos éramos llamados a ser sacerdotes, ¿cierto? Nación santa, muchas veces hemos dejado a este clero y nosotros como laos le hemos dejado esa responsabilidad. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad sacerdotal y espiritual con las personas también. Quizás no a lo mejor como un liderazgo como un pastor, pero sí cumpliendo en nuestro testimonio esta situación y apoyando la causa de Cristo, que eso es fundamental. Nosotros somos templo también del Espíritu Santo y somos vasos de honor y carta viva para los demás. Es decir, tú y yo debemos ser siempre estar en un proceso de santificación y purificación para poder presentar el Evangelio, pero poder presentar a Cristo. Y poder presentarlo a Él es fundamental, que Él pueda brillar en nuestra vida y no porque nosotros tengamos algún mérito en nosotros para poder brillar. Esto es fundamental y también es poder ejercer un liderazgo en la vida nuestra. Hasta ahora se ven líderes, pastores y ancianos en este compromiso con nosotros, pero también los líderes, miembros de la iglesia, deben ser conscientes y consecuentes de un compromiso personal. Esto para cada uno de nosotros, para cada uno con nosotros mismos, para saber cómo somos parte de un cuerpo que trabaja simultáneamente, como todo el cuerpo, y en comunión. Después de todo, todos somos embajadores de Cristo, como lo expresa 2 Corintios 5:20. Cada miembro es parte del cuerpo de Cristo y muchas veces nosotros dejamos este quehacer en otros y nos respaldamos de esta situación y eh, ponemos trabas para poder ejercer una función. Y el Señor ocupó y utilizó en el pasado a hombres con miles de defectos, que quizás con muchos más defectos que tú y yo. Ocupó a asesinos para escribir la Biblia, ocupó a una persona que era tartamuda para guiar un pueblo, ocupó un adúltero para ser rey en Israel, etcétera. Tenemos muchas situaciones donde podemos mirar esta situación donde el Señor nos llama a tener un compromiso con nosotros mismos.
Cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. Y si uno no trabaja, el cuerpo también va a reaccionar mal. Si un parte de este sistema no está funcionando bien, no va a poder realizar la labor que cumple. Nadie da órdenes al corazón para bombear la sangre, ni al pulmón para oxigenar la sangre, ni al riñón para filtrar y limpiar la sangre. Sin embargo, cada órgano funciona conociendo exactamente sus propias responsabilidades. Así es el cuerpo. Y haciendo todo esto es que es necesario que el cuerpo cumpla una función. Entonces, tendrán que ser los pastores y las personas que te digan lo que tú y yo debemos hacer cuando tenemos una relación con el Señor, cuando realmente tenemos una relación espiritual, cuando tenemos una relación con la palabra a través del Espíritu Santo y en una conexión con Jesucristo. Eso es muy importante que tú y yo podamos mirarlo en este compromiso con nosotros mismos. Nos ocupamos de varias cosas durante el día, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de la escuela, el esposo de su esposa, la esposa de su esposo, los hijos, suegra, cuñados, cuñadas, los que tienen perros, de sus mascotas, los que tienen algunas situaciones complejas financieras, otros están estudiando situaciones intelectuales, emocionales. Cuidamos la vida de los demás y a veces olvidamos el cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo te está yendo realmente? ¿Cómo es tu vida emocional, espiritual, física, intelectual y financiera? Detente durante unos minutos y piensa en tus alegrías y tus decepciones, los logros, las derrotas que has tenido frente a esto. ¿Cómo has vivido durante estos últimos 3 años de pandemia? ¿Dónde quedaron tus logros, tus proyectos, tus metas por alcanzar? ¿Has podido vivirlo? Pablo nos hace una mención en la segunda carta a los Corintios, que dice, carta a los Corintios 8, versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente o no delante de los hombres. Y el prójimo tiene responsabilidades tanto para el creador como para la criatura. Pero ¿qué nos hace pensar que hemos sido llamados a tomar una decisión y ahora tenemos un compromiso que debería cumplirse incluso con nuestras propias vidas? Bueno, yo te había dicho primeramente que también había una responsabilidad con nosotros mismos en todo sentido. Tú y yo somos un templo. Muchas veces nosotros hablamos del templo, de ir a un templo y muchas veces no nos gusta. Pero el Señor Jesucristo en su palabra a través de Pablo nos dice que nosotros somos templo del Espíritu, donde el Espíritu de Dios mora. Es un honor y un privilegio para el cristiano ser considerado la morada de Dios vivo. ¿Cómo entendemos esta afirmación? No se dan cuenta, dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo, el capítulo 6, 19, dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Eso es un tremendo impacto para nuestras vidas, es un misterio que Dios pueda habitar en nosotros si nosotros le permitimos y el Señor pueda vivir en nuestros templos, en nuestro cuerpo, en nosotros mismos. Pero podemos referirnos a este tema nosotros, en este sentido, incluso desde el Antiguo Testamento. Se nos muestra esta morada divina donde la presencia del Señor estaba presente con todo su poder y gloria, desde el capítulo 35 de Éxodo, por ejemplo. Hasta el capítulo 40 comienza la construcción de un tabernáculo de Dios donde el Señor dice que Él va a tabernaculizar y va a habitar entre nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Sin embargo, el Señor estaba señalando en este momento al hombre como su lugar de residencia, cuando dice que nosotros
seremos su templo. Porque él ya en Ezequiel 36, versículo 27, lo había profetizado así. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El Señor ya lo había pensado para que nosotros realmente fuésemos un templo para Él, donde pudiésemos seguir sus leyes y sus preceptos, donde iba a infundir el Espíritu en nuestra vida. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es decir, debemos cuidar este templo que el Señor nos regaló, nos ha, ha facilitado. Le contestó Jesús, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se acuerdan que fue lo que conversamos en en la reflexión anterior? Recordando en este sentido que el templo del Espíritu Santo es nuestro propio cuerpo físico, un cuerpo que también sabiendo desde la imperfección que puede tener, porque desde la introducción del pecado ya no podemos tener si bien es cierto, podemos cuidarlo con una buena alimentación, un cuidado físico a través de tener una vida sana, deporte, pero sabemos que hay enfermedades graves que muchas veces ni siquiera nosotros las podemos pedir y por más que nos podemos cuidar, ellas van a aflorar sí o sí, porque están ya como un componente genético en nuestras vidas. Pero sin embargo, el Señor nos invita a que nosotros en este espacio de tiempo que tenemos para habitar en esta tierra, nos podamos transformar en un templo. Y esto va más allá de un cuidarnos en nuestra alimentación o en nuestras actividades, como decía yo, actividades físicas, sino que poder permitir que sea el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón y en nuestra mente para que Él pueda guiarnos a toda verdad, a todo precepto y a toda ley que el Señor Jesús nos quiera compartir. Eso es muy importante. Nosotros somos un vaso de honra. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Así nos dice segunda de Timoteo en el capítulo 2, los versos 20 y 21. El Señor lo deja muy claro. La voluntad de Dios es que que seamos santificados, que se aparten de la inmoralidad, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Finalmente, como dice, mis hermanos, llenen su mente con todo lo que es bueno y merece elogios, es decir, todo lo que es verdadero, digno, correcto, puro, agradable y decente a los ojos de Dios. Esto en Filipenses 4, versículo 8. También el Señor no solamente nos llama su templo, donde puede habitar su espíritu, o un vaso que puede glorificar dando honra, sino que podamos ser cartas vivas, personas leíbles, la gente pueda leer en nuestras vidas algo auténtico y verdadero. Ese es un compromiso con nosotros mismos también. Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y en los corazones. Eso dice Segunda de Corintios capítulo 3 versos 2 y 3, un parafraseo de esa idea principalmente. Segunda de Corintios 3, también en los versos 3 y 4 dice, ya se manifestó como la carta de Cristo producida por
nuestro ministerio escrita no con tinta, sino por el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, como dije yo, sino en tablas de carne, es decir, en los corazones. Y es a través de Cristo que tenemos tanta confianza en Dios que nos permitió ser ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu se acelera. Es fundamental tener una aplicación de ello. ¿Somos templo vivo del Señor? ¿Somos un vaso de honra para nuestra vida? ¿Somos cartas vivas que anuncian que Dios quiere que el hombre regrese a la relación con su Padre Celestial a través de Jesucristo? Así es que mi invitación es que tengamos cuidado con nosotros mismos para que podamos estar comprometidos con ese compromiso con Dios porque Él nos hizo, somos su creación y Él quiere lo mejor para los suyos. Cuidemos entonces nosotros mismos esta relación de honor y gloria a nuestro Dios y Padre. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y como decimos nosotros, gracia y paz.